Bienvenidos a Somos Padres. Hoy estamos trabajando para ustedes en la dirección general Carolyn Méndez, en la producción general Kerien Vera, en redes sociales Bárbara Caguán, en el control técnico el señor Marco Cacique. Y este programa llega a ustedes gracias a Protecno Network, creando conexiones. En Instagram lo consiguen como @Protecno Network. Mabac Café, de la taza al café, por supuesto, y en Instagram lo consiguen como Mabac_Café. Y si es agua, por supuesto que sea agua glacier. Y en Instagram lo consiguen como @glacier.a. Hoy tenemos un tema que se ha convertido en algo que ya la sociedad no puede como ignorar, que es la depresión y la ansiedad en adolescentes. Y para ello, por supuesto, invitamos a Mariana Ponce de nuevo a este programa. Bienvenida, Mariana. Ella es psicóloga, pero de lo más bonito que tiene es que tiene un programa que se llama La Burbuja, que es un programa justamente para atender a la adolescencia, no solamente en ansiedad, en depresión, en bullying, en conflicto familiar, en toda esa transición de los adolescentes que tanto que adolecen, como dice la palabra, ¿no? Bienvenida, Mariana. Gracias, yo encantada de estar aquí otra vez. Muy agradecida que se le esté dando mucha más atención a este tema que es tan importante. Yo tengo mucho tiempo trabajando en esto y efectivamente en los últimos años, después de la pandemia particularmente, que nos afectó Ujú. mucho emocionalmente, se ha visto como más intención de poder trabajar lo que son las emociones de los adolescentes. Para mí es algo fundamental. Bueno, me dedico a esto y lo vi desde que tenía 15 años. Yo decía, no puede ser tan difícil ser un adolescente y no puede ser tan difícil ser papá y adolescente, tiene que haber una solución. Yo tenía una adolescencia un poco complicada, por lo menos era mi perspectiva. Y decidí pues dedicarme a buscarle soluciones. Y el programa de La Burbuja es un programa de acompañamiento socioemocional para adolescentes, donde les enseñamos todos esos recursos emocionales que no te enseñan en el colegio, no te enseñan necesariamente en tu casa. Y ayuda muchísimo, tiene reconocimiento nacional e internacional por el impacto que ha tenido. Y finalmente estamos recibiendo más apertura por parte de los colegios para integrar programas socioemocionales dentro de su currículum académico, que hasta hace muchísimo tiempo era una lucha. Eh, Preferían robótica por encima de desarrollo socioemocional. Y está robótica Está actualmente. robótica. Ellos hicieron, después de la pandemia fue bien interesante ver porque uno se conoce todos esos mundos, ¿no? Pero fue primero toda la parte tecnológica, entendible por todo el tema de la pandemia, y ahora vamos por la parte emocional, lo cual me parece justo y necesario porque los números son alarmantes, La, realmente. la, la educación ha cambiado mucho y el hecho de que así como se toma en cuenta todo el tema de la robótica, también se está tomando en cuenta todo el tema del manejo de la economía, Ujú, que aunque no crean es una de las afectaciones ujú. mayores de las emociones de los adultos. También es importante que se les dé herramientas para tener eso que dicen madurez emocional o Ujú, control emocional. ujú. Eso no es que eres débil o que eres fuerte, es que necesitamos herramientas, todos, los padres y los adolescentes, para afrontar esta realidad. Marco nos va a decir, nosotros tenemos un video por allí, que son las cifras de SECODAP. No hay cifras oficiales en cuanto a gubernamentales, pero sí ONG como el Observatorio Venezolano de la Violencia, Psicodata, perdón, de la Ujú. UCAP, y por supuesto SECODAP llevan a cabo estas estadísticas y dice que la salud mental ha pasado de ser un tema tabú a una emergencia desbordada, sobre todo por las cifras que se están manejando actualmente. Los trastornos del estado de ánimo son ahora la primera causa de consulta psicológica juvenil en Venezuela. Sobre todo se nota muchísimo en adolescentes. Ujú. Por ejemplo, Psicodata maneja un 39% de intención suicida, que es lo más duro y lo más grave. Fíjate que estas datas que estamos viendo aquí son de SECODAP, y casi un tercio de las consultas son por trastornos del estado de ánimo, un 31%, si mal no recuerdo, que es lo más duro aquí en cuanto, todo esto lo sacan ellos a través de su programa de Sí, ellos atención. tienen sus consultas. Un trabajo espectacular lo que ellos hacen, de verdad, Me quito el sombrero, totalmente. Yo soy me fan de su quito el trabajo, sombrero. nos conocemos y hacen un trabajo espectacular.
Sí, y por ejemplo, la organización venezolana de la violencia dice que la tasa de suicidio, que Psicodat acá la maneja en 39%, Secodat en 12%, y la Organización Venezolana de la Violencia la maneja, y estos son datos del 2025, la maneja en 6,9 por cada 100.000 habitantes, siendo Táchira, Mérida y Distrito Capital los estados donde más se reporta. En mi experiencia con lo que nosotros estamos viendo en el consultorio también es un número bastante alto. No es descabellado que, dadas las condiciones en las que estamos viviendo, y no solamente en contexto nacional, sino internacional, los cambios que han venido sucediendo, la pandemia hizo La muchísimo, pandemia. muchísimo daño, porque nos cortó a todos como los procesos evolutivos en donde estábamos. Entonces nos descuadró muchísimas cosas, las relaciones interpersonales, los logros que teníamos que haber alcanzado según la etapa en la que estábamos, y eso todavía pues hace estragos. Adicional a eso, no hay inteligencia emocional en ninguna parte, o sea, no hay una clase que te enseñe en el colegio, no en el trabajo tampoco es que te llevan a desarrollar esto, y entonces, ¿cómo haces para manejar todas estas situaciones incómodas y difíciles? Antes había cierta estabilidad y entonces tienes a tu mamá y a tu papá relativamente estable, ya sea económicamente, emocionalmente, la que sea, pero había cierta estabilidad. Y entonces, bueno, un adolescente que es una persona que está en picos emocionales y cambios por el propio proceso evolutivo, pues tenía un poquito de contención. Ahora no. Ahora tienes a los papás también desbordados porque la UCAP también sacó un estudio hace Ujú. creo que un año y medio, Todos son que del hablaba, 2025, la sí, gente de de espectacular el trabajo que Psicodata. están haciendo Ujú, también, donde 9 de cada 10 venezolanos tenían un problema de salud mental. O sea, ujú. ya no solamente era adolescentes, era los papás de estos adolescentes también. Entonces, claro, es como una cadena donde los adolescentes van a modelar lo que están viendo en casa, y si en Claro. casa no hay control emocional, no hay inteligencia emocional, no tienes maneras de regularte, pues tu adolescente tampoco lo va a tener, y ya de por sí los adolescentes no la tienen. O sea, necesitan sus pilares de los adultos que están alrededor para contenerse y poder aprender y modelar, y no la hay. ¿Cómo influyen las redes sociales en todo esto? Porque hay consejeros, pero, o sea, impresionante. Y hay chamos, hablándole a chamos que quizás no tienen el conocimiento ni las herramientas. Entonces, creo que se desborda más. Por eso te pregunto a ti, desde tu consulta y tu experiencia, ¿cómo afectan las redes sociales en todo este proceso de depresión y ansiedad en adolescentes? Bueno, cuando hablamos de tecnología, depende de las edades también, afecta distinto, pero realmente se tilda, o sea, gira más hacia lo negativo, el efecto ya cuando tienes una persona que está delicada en cuanto a su estabilidad emocional. Cuando te metes en redes sociales estás constantemente comparándote con otros, y un adolescente está en proceso de desarrollo de su identidad y de su autoestima. Entonces, ¿qué pasa? Tú ves a una persona haciendo algo que tú quisieras hacer, pero no has desarrollado las habilidades para hacerlo. Entonces, cuando lo vas a intentar hacer, no te sale como le salió a la persona y te afecta la autoestima, empeora tu salud mental porque tú dices, no lo puedo lograr. Y si ya estabas débil, lo que hace es alimentar un ciclo, ¿no? Entonces, no te motiva a probar cosas nuevas. Por un lado, tenemos el efecto negativo de las redes sociales en ese aspecto. Además, que hay una cantidad de información incorrecta que las personas, porque leen un libro o porque los propios adolescentes Ujú. comparten información, que no necesariamente pueden filtrar correctamente, pues estamos aprendiendo a manejar el mundo digital, Claro. afecta. Por otro lado, sí hay más conexión, y se pueden identificar mejor quizás con elementos que no pueden encontrar como en su casa. Por ejemplo, si yo tengo una persona o un adolescente o un psicólogo que está en línea, que está compartiendo información sobre salud mental, puedo adquirir la información por ahí, porque los adolescentes ahorita no están leyendo, los adolescentes ahorita no están realmente enfocándose en desarrollar esta habilidad porque no les corresponde. Claro. Entonces, en redes sociales también tienes la información donde está poblando con información real, pero a la misma vez la adicción a la tecnología en verdad afecta muchísimo el autoestima y tumba y alimenta la depresión y la ansiedad. ¿Qué puedo hacer yo como padre? O sea, sobre todo para hacerle entender que la gente quizás pone un momento de felicidad y ese no es su vida, el 100% de su vida.
Dependiendo de las edades, de nuevo con el tema, hay ciertas edades que no deberían ni siquiera tener acceso a redes sociales. Y cada Hablamos vez, de... bueno, ahorita dependiendo, depende del país el que quieras consultar. Puedes hablar de 16 años para abajo, puedes hablar de 13 años para abajo, puedes hablar de 15 años ¿Y para en abajo. Venezuela? En Venezuela todavía no hay una ley como tal, más allá de las políticas de las plataformas que hablan de una edad de 13 para abajo. Sin embargo, no hay una manera de supervisar que una niña de 8 años no tenga un Instagram abierto, un TikTok No, ahorita, y que los papás estén supervisando. Y como todos los amiguitos ya tienen también, porque no hay como una manada de papás que dijeron, no, mira, no, vamos a hacer esto, no entienden los peligros, no entienden cómo regularlo tampoco. eh, pues tienes niños muy pequeños teniendo acceso a información que no deberían tener acceso a ellos. Y no lo saben dominar. O sea, nosotros tenemos un taller que se llama Hackea el Algoritmo, que nosotros tenemos años haciéndolo, donde le enseñamos cómo entender cómo funciona el algoritmo y que, bueno, eso, o sea, todo lo que tú le des like, no le des like, se va modificando el algoritmo y tú eres el producto que ellos están utilizando, pues entonces aprenden un poquito a dominarlo, pero los adolescentes no tienen una capacidad de control de impulsos completamente desarrollada. Entonces, poder parar se les hace muy difícil con un producto que está hecho para que tú no lo sueltes. claro. Entonces, Sobre todo TikTok es es, demasiado es adictivo. adictivo. Entonces, ¿qué es la recomendación con los papás? Bueno, uno, que si pueden evitar dárselos, que eviten dárselos lo más que puedan. A veces a mí me llaman que me dicen que soy un poco extrema, pero ustedes no ven lo que yo veo en consulta. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Evitar, si se puede, por completo, lo más que se pueda, el tema del teléfono, el tema de las redes sociales. Hay alternativas y cada vez más hay más alternativas con ese tema. Si no pueden hacer eso, entonces tienen que activar controles parentales. Esa conversación de lo que es privado y lo que no es privado con los adolescentes es muy importante porque el teléfono no es privado. Pero es muy fuerte, Es horrible. porque estoy Es segura una que adicción. muchísimos papás aquí lo hemos enfrentado. Ujú, Es mi privacidad, ujú, es ya va, me estás invadiendo, lo ven como una agresión. ¿Cómo ujú. hago yo para que mi hijo no lo vea como una agresión? Pero el celular hay que revisarlo, se los digo de verdad, hay que revisarlo. Yo no les tengo buenas respuestas o fáciles con el Respuestas tema. fáciles. No es fácil porque o sea, yo comparo el celular como el carro de antes. Cuando tú tenías la edad ya para tener un carro y te dan un carro, es una herramienta súper peligrosa y es una herramienta de libertad. Entonces, tienes que tener la madurez y el acompañamiento para poder utilizarlo. Antes no existía el cinturón, antes manejaba cualquier persona. La gente se dio cuenta que no podía ser Claro, así. Nos está pasando ahorita con el teléfono, nos estamos dando cuenta que no puedes darle un teléfono a un niño chiquito sin ningún tipo de control. Y niños chiquitos siendo adolescentes, no solamente los niños de 8 años, o sea, tienes niñas de 13, 15 años en donde hay un bajón de autoestima y se comparan con las influencers que son mucho claro. mayores viendo, o sea, es terrible. Hay un ejemplo muy particular que salió, yo tengo por ahí el video, de una niña que se hizo influencer por su papá. Su papá es fotógrafo y es una adolescente que en ese momento tenía 12 o 13 años, estaba chiquita. Y salían los videos de su papá. Y eventualmente ella quería, pues veía a las influencers con el tema del skincare y ella quería comprarse esas cosas, pero se dio cuenta que tenían químicos que no le funcionaban y sus papás no se lo permitían. Y entonces ellos decidieron hacer un lanzamiento de un skincare para adolescentes. Entonces tiene todos los ingredientes necesarios y no tiene retinol, ácido hialurónico, este tipo de cosas que dañan la Claro. piel. Y la niña se ha hecho ultra, hiper, triple millonaria. El lanzamiento fue una cosa así que esperaban como 10.000 personas y llegaron 85.000. Tuvieron que cerrar el lugar en donde estaba porque hay una necesidad muy grande de ofrecer información correcta a la edad correcta, porque como grupo Y que de vivimos esto, identificación también, sí, ¿no? nos hemos dado cuenta que hace falta información. Pero con el tema de qué es lo que pueden hacer los papás o no, los controles parentales son fundamentales. Antes de darle un teléfono a un niño, cualquier tipo de tecnología con acceso a internet, llámese Tablet, videojuegos, computadora. tablet, lo que sea, tiene que haber una conversación muy seria y prolongada, no es una sola, de lo que significa el acceso a eso, porque eso no es un regalo, esa no es tu privacidad. Tu privacidad es tu cuarto y tus cosas. Y aún así, como adulto, yo tengo la responsabilidad y la obligación de cuidar tu salud física y tu salud mental. Entonces,
Si hay algo que puede estar ahí, que puede estar afectando tu salud física y tu salud mental, aquí no hay privacidad que valga. Yo me voy a involucrar, pues yo soy responsable tuyo. Esas conversaciones no se tienen. Los celulares los regalan como regalo de cumpleaños o de Navidad. Por más que sea lo más, creo que ese niño quiera, no regalen un teléfono de Navidad, no regalen un teléfono de cumpleaños, porque se están perjudicando a uno mismo haciendo eso, porque entonces es efectivamente, tú me estás quitando un regalo. Entonces no se No entiende. dar sería no darlo sin una normativa. Correcto. Y Yo lo conversaciones reviso, yo serias tengo la clave. y proceso de aprendizaje, hay una curva de aprendizaje. Entonces tú no comienzas con redes sociales directo, tú comienzas con usos con tiempos específicos al frente de tus papás, exploran juntos lo que sale y lo que no sale, identifican lo que está bien y lo que está mal según la familia, en lo que está saliendo en los medios, y van poco a poco extendiendo las posibilidades. Pero eso sí, en el momento que un papá le entrega un celular a un hijo, ellos ya Le van estás dos dando como pasos. una ventana abierta. Mira, o sea, yo no te puedo explicar todos los peligros que hay. O sea, aquí nos quedaríamos 3 horas hablando de todas las cosas que suceden, ¿no? Al final del día es un recurso importante que puede ser muy valioso si está bien utilizado, bien presentado. Otra de las cosas que podemos hacer es mantener a esos niños ocupados, pero con cosas tradicionales. Claro, la vida real, como le digo yo. Correcto. Entonces, ¿qué hace eso? Pues los mantiene ocupados. El teléfono es un chupón. O sea, cuando ellos están fastidiados, cuando ellos no saben qué hacer, cuando ellos quieren entretenerse con algo, agarran su La nana chupón. digital, aquí vamos a Correcto. hablar. Entonces, si nosotros los tenemos a ellos ocupados en deportes, en actividades artísticas, en actividades sociales, en actividades familiares, vamos a reducir la cantidad de tiempo que ellos tienen para estar explorando en lugares en donde no les corresponde. Hasta ahora yo creo que esa es la táctica. O sea, de verdad, el sacarlos a ir a Ujú, pasear, el que estén jugando con otros chamos en ujú, algún ambiente abierto, ujú, en nada de tecnología, el que tengan un deporte que les ocupe bastante tiempo más la tarea. ujú. Hasta ahora esa ha sido mi fórmula. Sí, y no permitir que, porque después lo que sucede con eso es cuando llegan a la casa a las 8 de la noche, te dicen, bueno, me voy a meter en la tablet, pero es que no hablaba con mis amigos, pero es que no sé qué, Ajá, y entonces son las 11 de la noche y ajá. esos niños taca, 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 Eso hay taca. que Entonces, sacarlo del cuarto hay también, que eso es sacarlo, bueno. eso no puede dormir. Yo le digo la casa del celular. O sea, él tiene una casa y él tiene que llegar a su casa a dormir. O sea, él no tiene por qué estar en el baño, no tiene por qué estar en el cuarto. Eso está en la sala, en un lugar público, igual que las computadoras y los televisores. Claro, A mí me dicen, bueno, que soy muy rígida con ese tema. Sí, pero en YouTube hay un nivel de pornografía absurdo y sin sentido. impresionante. Tienes acceso a internet, les perturbas con la luz azul. O sea, hay un montón de cosas. Pero bueno, por Que ahí vamos a seguir esas. hablando. Vamos a Exacto. un corte comercial y ya regresamos con más de Somos Padres. Es momento que cambies tu calidad de vida tomando la mejor agua, el agua Glacier. Aquí en Glacier podrás adquirir tu botellón de agua por tan solo $6.5. La reposición del agua solo tendrá un costo de $3.7. Contamos con delivery gratis en todo el área de Caracas. Llegamos a tu hogar, oficina o local. Además, nuestra agua mineral es totalmente refrescante, pura y no posee ningún tipo de sabor. Tiene bajo nivel de sodio y contamos con los mejores estándares de calidad. Toma agua de calidad. Toma Glacier. Me encanta, está muy bueno, de verdad. Atención de primera. Encuentra tu barra móvil coctelera Lion Bar en @lionbar.2021 y prepárate para la mejor experiencia de coctelería donde la vida te lleve.
Y seguimos hablando con Mariana Ponce, psicóloga y creadora del Plan para Adolescentes o La Burbuja, ¿no? Mariana, ¿cuáles son esos síntomas? Estamos hablando de depresión y ansiedad como los indicios más altos en las consultas, según Psicodata de LOCAP, según Secodap. ¿Cuáles son esos síntomas que me alertan a mí como padre que el niño está en depresión o en ansiedad? En la etapa adolescente, esta conversación tiene como varios prerequisitos para poder entender cómo se ve la depresión y la ansiedad. Lo primero que tenemos que saber es que para las personas se puede ver distinto. No es como una sola secuencia eh, de síntomas, ¿ok? Aunque los síntomas de la depresión y la ansiedad son muy claros, no necesariamente se ven igual, porque no necesariamente todos los adolescentes saben expresarse de la misma manera. Estamos hablando que en teoría ya hay cierto control emocional. Cuando tú comienzas a ver los cambios en los adolescentes, a veces es difícil entender si es un cambio propio de la adolescencia o si es una depresión o una ansiedad que ya amerita como más atención. La clave para poder diferenciar si es un cambio propio de la adolescencia o es un diagnóstico que amerita una atención individualizada psicológica es que tanto está afectando sus funciones diarias. Una cosa es que tú tengas un adolescente que sea rebelde y otra cosa es un adolescente que ya no quiere salir con sus amigos y perdió todos sus amigos y no tiene ningún tipo de interés de buscar más amigos. Porque en la adolescencia, por ejemplo, hay cambios de grupos sociales, entonces va a haber el duelo de perder a las amistades y de buscar como gente nueva, pero si no hay ese interés por la vida, la desesperanza, la desmotivación es una de las señales más importantes de la depresión, por ejemplo. Entonces, poder identificar entre si es algo que le está afectando significativamente, cumplir con sus responsabilidades básicas, tampoco es como que las más excesivas, sino las básicas, es donde va a poder ser más evidente si estamos hablando de algo propio de la edad o estamos hablando de algo un poquito más grave. Síntomas que son importantes para estar atentos. Cambios en los hábitos de sueño, ¿ok? Eso también pasa en la adolescencia. Los adolescentes se Claro, acuestan más tarde, entonces, duermen más durante el día, correcto. son Entonces tú pocos dices, ay, hijos. ok, está afectando el hecho que él no se está pudiendo parar para hacer las cosas o duerme todo el día o está dejando de ir a sus actividades porque está durmiendo, ahí hay un problema. Si es que se está acostando un poco más tarde y le está costando pararse en la mañana, pero igualito se para y después durante el día tiene energía, es propio de la edad. Cambios en la alimentación también es muy evidente. O comen mucho o comen poco. Correcto, pero ahora le sumas todo lo que son comorbilidades en este tipo de diagnósticos y el trastorno alimenticio en los adolescentes es altísimo. Imagínate Y en esa varones cifra. ahora, sí, ahora en varones está subiendo también bastante. Entonces hay que tener, porque es que como se están viendo el cuerpo y se están evaluando con otras personas en redes sociales, Claro. ahora le están dando una atención que ya de por sí había una extra atención en esta edad, ahora hay extra atención al tema. Entonces estamos viendo que hay trastornos de la alimentación que están bastante presentes. Entonces, hay cambios en la alimentación, pero puede ser que ellos están tratando de cuidar su cuerpo de una manera distinta o están consumiendo chucherías y comida de una manera que no es saludable y entonces les está afectando la salud. Hay que ver los cambios alimenticios, ¿ok? O sea, Los hay que hábitos. primero conocer a tu hijo, Correcto. saber qué se está saliendo de lo normal y Ujú. qué puede ser algo incluso circunstancial, pues, Hay que entender también la adolescencia, porque tú tienes picos de crecimiento en donde de repente te da mucha comen, o hambre. sea, tú dices, hice mercado ayer y ya no me queda un kilo de arroz, o sea, no me queda un kilo de pasta, pero te lo comiste todo en una sentada. Entonces, eso no quiere decir que esté deprimido, sino quiere decir que está en un pico. Entonces, hay que entender un poquito la adolescencia. También es importante saber cómo están las etapas. Pero definitivamente, si vemos cambios en la alimentación, que no están comiendo, que están comiendo en exceso y tú ves que tiene algo que ver con ansiedad, o sea, tú lo ves y Que se estás comiendo por atragantan, comer, están exacto. comiendo por comer, no están comiendo porque tienen hambre, eso también es otra señal importante, hay que estar atento. Se ha satanizado mucho el tema de lo llevo para el psicólogo o no lo Ujú, llevo para el psicólogo o el psiquiatra según sea el caso. ujú. Es sano que nuestros adolescentes vayan al psicólogo, independientemente de que no estén presentando ningún síntoma de ansiedad o de depresión. Es sano
que así como voy al pediatra, vaya al psicólogo. Así como tú lo dices, así como tienes que cuidar el cuerpo, tienes que cuidar la mente. Y la mente está en desarrollo en tu adolescente, por ende necesita atención individualizada y personalizada que le pueda enseñar a cómo cuidarla. Tú vas al pediatra, el pediatra te siente y te dice, ok, bueno, ahora debes comer esto y ahora tienes que cuidar esto y ahora vas a alcanzar esto y te va a pasar esto. Nosotros en los departamentos de psicología que trabajamos con adolescentes, porque eso es muy importante, tiene que ser una persona que sepa y Un esté formada psicólogo, para exacto. trabajar con adolescentes, además, porque no es lo mismo. Yo no te puedo explicar cuántas veces me llegan pacientes que son adolescentes que fueron a un psicólogo que trabaja con adultos y no le funcionó, porque es que tú tienes que explicarle muchas cosas a los adolescentes de la etapa en la que está y lo que debe esperar. De una metodología. Claro, entonces ellos necesitan herramientas y hay una manera distinta de trabajar con ellos y eso sí es muy importante que lo sepan los papás. No porque el psicólogo te funcionó a ti, va a funcionarle a tu hijo. Tiene que ser alguien que sepa de trabajar con adolescentes, que pueda manejar la desatención quizás de un adolescente y no lo vea como un déficit de atención, sino es parte del proceso evolutivo. O puede entender que tu adolescente sea más rebelde en consulta y no es que te está faltando el respeto, es que está en su proceso como de entender qué está pasando, ¿no? Y puede, sobre todo, dar herramientas emocionales. O Correcto. sea, pregunto, ir al psicólogo o llevar a mi adolescente al psicólogo también significa una parte educativa emocional. Hay un proceso psicoeducativo importantísimo que se ejecuta en las terapias. A diferencia de algunas ramas psicológicas que trabajan con adultos, no necesariamente hay una parte de psicoeducación. Nosotros tenemos una parte muy, muy pesada de psicoeducación de explicarles cómo funciona su mente, cómo funcionan sus emociones, cómo identificarlas, porque ellos necesitan saberlo. Esto es importante porque además lo que no entienden los papás es que los papás son el refugio emocional de los hijos. La contención. La contención total. Entonces, ese adolescente quizás no se pelee en el colegio, quizás un poquito sí, pero cuando llegue a la casa donde va a explotar y va a drenar Es todo el con estrés, uno. es con los papás. Entonces, muchas veces los papás me dicen, pero, o sea, ¿qué hice mal? Porque ahora mi hijo me trata así. Y resulta ser que es que lo que estás Porque yo, desbordado. Y eres tú porque eres la mamá, porque eres la que sí, sabe que eso lo va a me recibir. Entonces, también nos ayuda a nosotros, la terapia psicológica en la adolescencia también ayuda mucho a los papás. Es un trabajo Claro, la guía, es porque uno se queda total. sin herramientas. O Es que, sea, es hay un que es momento que uno difícil. dice, ¿qué herramientas? Porque los Ujú. papás también tenemos trabajo, manutención de casa, situación país, una serie de cosas que, y además un adolescente. Entonces, El trabajo en psicología, cuando trabajamos con adolescentes, trabajamos también con los papás. O sea, hay un acompañamiento, ya sea cada cierto tiempo para como hacer check-in y dar como algunas estrategias, o un trabajo más personalizado de disciplina positiva, crianza, ese tipo de cosas de orientación, o también la sugerencia de terapia individual para los papás con otro psicólogo, es importante. ¿te ha llegado Porque el tema de que el problema básico del adolescente es de los problemas con papás? Porque según Secodap, a ver, era el 26% de las consultas, según las cifras. Venían de conflictos familiares sí, o dentro del sea, hogar, conflictos dentro del hogar. hay una, sí, definitivamente la familia venezolana necesita un poquito de acompañamiento psicológico importante, porque hay muchos cambios de cultura, ¿sabes? Muchos cambios de pensamiento, entonces estamos chocando con otras generaciones y hay una dinámica diferente, entonces hay muchos roces. Pero efectivamente, cuando tú trabajas con adolescentes hay dos realidades. Está la realidad del adolescente y está la realidad del papá. Y son dos cosas completamente diferentes. O sea, completamente diferentes. Lo que ve un adolescente no necesariamente es lo que está entendiendo el papá que está pasando. Sí. Entonces, entiendo que muchas de las consultas vienen porque están teniendo problemas en la familia. O sea, mi papá no me entiende, mi papá no me escucha, mi papá no me hace esto. Y el papá dice, yo estoy haciendo todo lo mejor que yo puedo para poderle dar todo lo que este niño Ujú. necesita, que me cueste y él no entiende. También hay una falta de comprensión ahí, poniéndose en Ujú. los zapatos del papá o de la mamá o de los padres en general, uno dice, bueno, ajá, duele, esa falta de comprensión duele.
Y sí, pero tú no le puedes reclamar a un niño, a un adolescente que no tiene la madurez emocional, que Claro. te contenga a ti emocionalmente. Y entonces ahí es donde vienen las conversaciones de vamos a ayudarte a ti, papá, pero no te puedes apoyar emocionalmente de tu hijo para que él te contenga o exigirle O que para se que comporte. entienda. Correcto. El Para que adolescente es un entienda. adolescente, aunque se vea grande, aunque tú sepas que tiene un potencial y que va a llegarle a un nivel de madurez, y el adulto es el adulto, no se pueden confundir. Entonces, es muy difícil porque los papás ahorita necesitan también mucho apoyo por parte de sus hijos porque no hay apoyo externo y los niños no están dispuestos a hacerlo, ponen muchos límites. Pero es que Entonces, tampoco tienen por qué. no tienen Los por niños qué. no tienen por qué ni ser contención, ni tomar roles de Ujú. papá, de hermano, Muchas veces pasa Ujú. Y navegar eso es lo difícil, porque una cosa es lo ideal y otra cosa es el contexto real en el el que estás. contexto. Cuando te vas a una población vulnerable, en donde las niñas están teniendo embarazos a los 15, 14 años, o sea, Venezuela es el país número 1 de embarazo precoz, o sea, en Latinoamérica, es una cosa loquísima. ¿Quién cuida a esos niños? Entonces, o sea, tienes Es un niños niño teniendo cuidando a niños, un entonces, niño. una cosa es lo ideal. Y para eso estamos todos los otros adultos y estamos las instituciones y los colegios y los espacios públicos para poder crear espacios para que estos niños puedan ser protegidos y puedan crecer y madurar de la manera correcta y cuando les toquen las responsabilidades de adultos puedan afrontarlas con éxito porque pudieron desarrollar y practicar y explorar. Háblame un poquito de la burbuja como programa. Me da curiosidad saber cómo es ese abordaje para los adolescentes. La burbuja ha pasado por diferentes etapas porque integrar un programa socioemocional en Venezuela ha sido algo bien complejo. No es algo nuevo, ¿ok? Países avanzados tienen programas de desarrollo socioemocional integrados de hace mucho tiempo y los avances son espectaculares a nivel de estabilidad emocional de los jóvenes. La burbuja nace de mi proyecto de tesis de la universidad, porque yo sabía que yo quería trabajar con adolescentes y psicología positiva. Y mi tutora de tesis me dice, eso se llama desarrollo positivo adolescente y aquí no existe, no hay nadie que lo esté haciendo acá. Y entonces me permitieron a mí hacer los diplomados de psicología positiva antes de graduarme para yo poder como empaparme de ese tema. Desarrollar. Hice el reach out con los creadores de estos modelos con los que trabajo y de la mano pues hemos podido crear diferentes maneras de aterrizar un acompañamiento emocional aquí. ¿Qué hacemos ahí? Agarramos a los niños, dependiendo de dónde estemos, porque trabajamos con colegios, trabajamos externo al colegio, tenemos talleres individuales, pero la idea es que de acuerdo al nivel emocional en el que están, de madurez y los intereses personales, ellos se agrupen y entonces nosotros intervenimos de acuerdo a una escala que medimos cómo está su desarrollo positivo adolescente. Con facilitadores hacemos actividades grupales donde ellos desarrollan las habilidades. Entonces es una versión de terapia grupal, pero no es terapia, es desarrollo de Es habilidades. desarrollo. Entonces ¿en qué nos enfocamos? Desarrollo emocional, habilidades sociales, toma de decisiones, desarrollo de autoestima. Tenemos un modelo que se llama las 5 Cs. Y nos vamos desarrollando en cada una de esas Cs. Tienes confianza, que tiene que ver con autoestima, con identidad positiva, con hasta cómo se ve el aspecto físico para los niños grandes. Tienes competencias académicas, sociales, físicas. Tienes conexión con la comunidad, con tus pares, con tu familia, con el colegio. Tienes carácter, desarrollo del carácter y compasión. Esas son Qué las 5 lindo, áreas. las 5 C. Ujú. Bueno, vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de Somos Padres. Es momento que cambies tu calidad de vida tomando la mejor agua, el agua Glacier. Aquí en Glacier podrás adquirir tu botellón de agua por tan solo $6.5. La reposición del agua solo tendrá un costo de $3.7. Contamos con delivery gratis en todo el área de Caracas. Llegamos a tu hogar, oficina o local. Además, nuestra agua mineral es totalmente refrescante, pura y no posee ningún tipo de sabor. Tiene bajo nivel de sodio y contamos con los mejores estándares de calidad. Toma agua de calidad. Toma Glacier.
Continuamos con Mariana Ponce, psicóloga, creadora de La Burbuja, que es un programa para adolescentes. En el corte pasado estábamos hablando de que esa preparación de la burbuja maneja 5C en adolescentes, que ahorita Ujú. si me los puedes retomar, Existe, bueno, el para desarrollo, desarrollarlos un poquito más. sí, el desarrollo positivo adolescente es un modelo de, bueno, puede ser un movimiento, pueden ser muchas cosas, pero hay modelos específicos con los que nosotros trabajamos y el modelo de las 5 Cs es uno de los principales. Y básicamente lo que plantea es que si tú puedes desarrollar estas 5 Cs en los adolescentes, naturalmente va a crecer una sexta C, que es la de contribución, que es la contribución hacia ellos mismos, tomando mejores decisiones, protegiéndolos de conductas de riesgo y contribución hacia el espacio y el entorno en el que están. Eso está Entonces, buenísimo porque un adolescente a mira, veces uno tiene sus mejores amigos y cuando vayas a dar un consejo quizás lo das ya con un poco más de herramientas. Y me es estabas mágico. hablando de adolescentes funcionales. Adolescentes funcionales que ¿Cómo es eso? participan en la comunidad. ¿Cuál es, o sea, la adolescencia no bien acompañada se convierte en un problema de salud pública, porque tienes abandono escolar, embarazo precoz, violencia, vandalismo, Enfermedades. enfermedades de salud sexual, o sea, tienes un montón de cosas, y entonces tú necesitas convertir a estos adolescentes en miembros productivos y activos en la sociedad. No todas las sociedades abren espacios para adolescentes. O sea, dime tú ahorita un lugar en donde los adolescentes no sean observados con gran cercanía para asegurarse de que no se quede mucho tiempo en un lugar. O sea, no pueden estar en una plaza sin que alguien se queje. Están en un centro comercial y están haciendo escándalo. Ujú. Están constantemente sacándolos como de los lugares en donde están. No tienen dónde desarrollar habilidades y tampoco tienen supervisión, que es otro problema muy grande. Entonces, el trabajo con adolescentes que nosotros hacemos es darles a ellos espacios de socializar, que es una de las prioridades principales, bueno, valga la redundancia, de la adolescencia, que es ubicarse en el mundo social, y lo hacemos con grupos, pero nosotros lo filtramos previamente. Identificamos cómo son sus personalidades, cómo son sus niveles de madurez, y le decimos, mira, la recomendación es que él esté en este grupo con esta gente, porque sabemos que va a conseguir gente con quien va a encajar, que es una de las preocupaciones más La grandes. identificación, el Correcto. pertenecer es Ujú. importante. No es solamente pertenecer tu familia, papá y mamá, esa gente grande, también es pertenecer con gente de tu edad. Correcto. Lo ideal es que sea así y nos vemos una vez a la semana, 1 hora y media, y donde se trabaja con ese grupo en particular algunos de los elementos que se haya identificado de acuerdo a la evaluación que se les hizo. Nosotros tenemos trabajo individual y trabajo grupal para ellos. Es una cosa que es muy supervisada, pero no necesariamente es invasiva. Es más que todo la formación del equipo que te dice, ok, podemos hacer esto por aquí, podemos hacer esto por allá, vamos a pedirle a fulanito que se involucre de esta manera, porque sabemos que está a punto de convertirse en un líder, pero si lo dejas a él solo, probablemente no le creaste el espacio para que lo haga. Entonces, vamos moviéndonos como de esa manera. Cuando estamos en colegios, por ejemplo, que no necesariamente se nos permite Claro. agrupar a las niñas por personalidad o por grupo, tenemos una observación muy individual y tratamos de ubicarlos cuando hacemos actividades grupales en esos grupos que sabemos que, ok, tenemos que mezclar estas aquí para que se vaya desmontando esto social acá y vamos trabajando. La idea luego es que una vez que ya tú tienes instauradas estas 5 Cs y las estás trabajando tanto en micro como en macro, que es muy fácil de hacer, el modelo es muy, muy adaptable a los diferentes entornos. Tú comienzas a ver a los adolescentes haciéndote propuestas, te comienzan a traer regalos, se comienzan a dar regalos entre ellos, comienzan ellos a querer cuidar el espacio de una manera muy particular y es absolutamente hermoso porque entonces tienes adolescentes que están involucrados y tienes adolescentes que sienten Que que son partícipes de la sociedad, correcto, ¿no? entonces pueden decirle ellos mismos al otro, epa, así no es, eso no lo hacemos acá. Pero ese no lo hacemos acá fue una norma que se estableció desde los adultos, no fue una norma que se estableció entre los adolescentes que tú eres un sapo, no puedes decir nada. Y entonces perjudicas a alguien. Entonces el trabajo es hermoso. Yo tengo muchos años haciendo esto en diferentes ambientes. Hemos hecho campamentos, hemos hecho actividades extracurriculares, hemos hecho los talleres, o sea, la burbuja, el programa en colegios. El cambio es dramático. Sería tan importante que fuese una materia que se tomara en cuenta, así como la Es robótica, mi que ya meta, es. mi meta es que los colegios tienen una materia que es de orientación, Sí, que en tienen orientación teoría, y convivencia, tienen GHC para los. pero no es ejecutada correctamente, tiene mucho potencial y una de las
propuestas que yo le hago a los colegios es dame esa hora a mí. Yo meto al equipo, entreno a tus profesores que se involucren con nosotros y hacemos un híbrido para poder desarrollar estas habilidades que están muy actualizadas en tus adolescentes. Entonces se cumplen las metas de verdad de lo que es la materia de orientación. Porque muchos colegios en verdad no lo están ejecutando correctamente, no porque no quieren, porque el colegio tiene la intención de tener adolescentes que estén emocionalmente estables. Herramientas para profesores, Correcto. capacitación para profesores. Nosotros trabajamos en conjunto con el, por ejemplo, con el colegio. Cuando estamos trabajando con colegios es entrenamiento para docentes, consultorías para el colegio, el trabajo con los adolescentes en el colegio y apoyo a los papás. Estos índices, estas cifras que hemos dado durante el programa, tanto de Psicodata como de SECODAP y de la Organización Venezolana para la Violencia, que son tan escandalosas, ¿tú crees que podrían disminuir con este tipo de atención? Totalmente, totalmente. Una vez que ya tú tienes la conexión con un adolescente y tienes la atención de sus papás, en cuanto a lo que estamos hablando fuera del colegio, el cambio puede ser sumamente rápido. No es de la noche a la mañana, no es necesariamente lo más fácil del mundo, pero es nuestro proceso natural. Nosotros nos queremos, como seres humanos, nos queremos sentir bien. Entonces, si podemos tener un poquito de orientación hacia dónde están esos espacios donde nos podemos sentir respetados, valorados y sentirnos mejor, vas a agarrarlo rapidito. Con los colegios igual. En el momento que nosotros comenzamos a intervenir, se comienzan a ver las olas y vas viendo, de hecho para nosotros es un gran avance Es como un cuando... efecto Es multiplicador. correcto. Entonces, tiene que haber una perspectiva desde el punto de vista de la directiva y coordinación de los colegios que estén muy dispuestos a implementar nuevas estrategias. Porque si hay resistencia, pues se va a sentir la resistencia Claro. y vamos a Y si chocar. seguimos en la educación tradicional, es importante matemática, lengua, todo, pero creo que el mundo se abre hacia otras cosas, hacia la tecnología, hacia la conciencia económica, hacia la robótica Ujú. y también hacia las herramientas emocionales, ¿no? Y más allá, tú no le quitas o sea, no le quitas la La atención de esencia. matemática, química, física, es cómo lo ejecutas y cómo creas una dinámica de grupo que sea saludable. Porque actualmente no se alinea el formato académico con, por ejemplo, las proyecciones a futuro. Claro. Los trabajos ahorita que se están proyectando son mucho más colaborativos, son mucho más individualizados en el sentido de que tú vas a tener que ir por tu cuenta. Eso de que haya alguien encima tuyo todo el tiempo ya no necesariamente va a funcionar así. Uno tiene que ser muy proactivo y saber Claro. cuáles son tus límites de tiempo, de orden. Ya no necesitas a alguien que te toque el timbre cada 5 minutos para que tú sepas cuándo tienes que moverte. Entonces, esas habilidades se tienen que ir enseñando dentro de lo que está. Y los colegios están haciendo sus transiciones, vienen ahí, porque se están dando cuenta que no está funcionando lo que nosotros veníamos haciendo con hacia dónde vamos. Y ellos son el puente de preparar a la juventud para el futuro y claramente hay un vacío. Entonces, yo tengo muchos años tocando puertas de colegio y ahorita es reciente, o sea, de hace unos años para acá, que los colegios están abiertos a integrar este tipo de programas dentro de su colegio, incluyendo a los profesores, incluyendo a los papás. Antes la propuesta era como, bueno, era como una actividad extracurricular y ya. Ahora es como que sí podemos Hay que hacer integrarlo. una actividad extracurricular, pero el tema es que cuando tu niño te vaya a pedir un límite al profesor y que le dé respeto, por ejemplo, me vas a venir a reclamar. Claro, Entonces, sí. vamos todos caminando hacia adelante. Creo que no le tenemos que tener miedo al bienestar emocional. Y siempre hay maneras de buscarle las soluciones a todos como los obstáculos que están en el camino, porque naturalmente nosotros queremos ser felices y naturalmente queremos estar conectados Y vivir en bienestar, y por vivir en supuesto. bienestar. Entonces, estos programas y proyectos simplemente le dan el espacio a algo que es instintivo de nosotros. Claro, me encanta este programa porque, bueno, empezamos con unas cifras, con una realidad que nos está tocando en Venezuela, pero también estamos dando soluciones. Ujú, Y las soluciones es abrir espacios como los que tú tienes en la burbuja ujú. y tomar conciencia y darle la importancia que se le debe dar al adquirir herramientas emocionales tanto para los padres, para la familia en general, pues, Ujú. porque somos todos. Sí, ¿Dónde te así. pueden contactar? Porque ya llegamos al final del Ah, programa. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Cómo llegan a ti? Bueno, por Instagram me pueden conseguir, es la burbuja piso VE.
Ahí está bueno, me ven hablando de todas las estrategias, ahí pueden escribirnos y van a tener acceso al equipo, ya sea si quieren llevar el programa a su colegio, si quieren terapia individual, tenemos un equipo de psicólogos, yo no soy la única, a mí me ven a mí solo ahí, pero Claro. es que no me da chance todavía, estamos trabajando en eso, de que vean al resto del equipo, porque no estoy yo sola, o sea, yo tengo un equipo grande, o sea, no gigante, pero Y lo somos unas buenas importante, 15 personas. enfocada y con estudios en la adolescencia. Sí, eso es muy importante y esa es otra cosa que estoy trabajando en desarrollar. Veo con mucha preocupación adultos que tratan de trabajar con adolescentes y no están preparados para eso. Entonces, tratar en los próximos los proyectos es expandir como formación con universidades, porque el tema que sea respaldado y que esté bien basado es importante, de cómo trabajar con adolescentes es uno de mis proyectos a futuro, porque hay estrategias muy sencillas que se pueden aplicar y que son errores que se pueden evitar y que les puede ir mejor. Y mientras más personas estemos abordando adolescentes, mejor, porque son demasiados y es el futuro. Entonces, esa también es importante. Ay, muchísimas gracias por haber venido hoy. No es la última vez. Recurrentemente te voy a estar invitando para tratar temas como este que preocupan, pero que tienen solución. Y es una solución conjunta y es una solución de intención de entes públicos y privados. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Mariana, por haber estado el día Encantada y de encantada hoy. por el espacio. Y bueno, yo hablo hasta por los codos, así que venimos y hablamos de esto todo el tiempo. Yo feliz. Sí, señor, y nosotros llegamos al final del programa. En la dirección general estuvo Carolyn Méndez, la producción general Kerien Vera, en redes sociales, edición y montaje de Bárbara Caguán, en el control técnico el señor Marco Cacique. Llegamos a ustedes gracias a Protecno Network, creando conexiones en Instagram, @Protecno Network. Y por supuesto, Mava Café de la Tierra a la Taza, en Instagram, @Mavac_café. Y si es agua, que sea agua glacier en Instagram, @glacier.a. Nos vemos pronto por Somos Padres.